bastantes alumnos del otro grupo. Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Bueno, hacemos una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a tocar otro tema, que es el de los hormigones arquitectónicos. Creo que todos hemos, en más o en menor medida, visto defectos de terminación por problemas de los moldes, como vemos acá, rebabas por un problema de falta de estanqueidad de los moldes. También ustedes han visto algunos problemas de mala colocación de insertos, y eso ha generado que después haya que en la hora de curso, algunos también han mostrado, casi todos, problemas. Acá esto lo vemos en particular en los paneles de casetonado, paneles de techo. Si bien mencionaba cómo el fabricante habla de que estos paneles de techo hay que hacer colocar una membrana, bueno, ¿qué debería hacerse para que no sea tan costosa la colocación de membrana? Y a lo mejor con una pintura podría evitarse. ¿Cómo podemos lograr con un mejor hormigón, una mejor compactación de ese hormigón, reducir porosidades, la mayoría ha visto armadura marcada, sobre todo en los paneles de cerramiento y los de techo, debido a lo que mencionábamos de vibrar la armadura, y la vibración en la armadura hace que esa lechada de cemento quede alrededor de la armadura y se vea como algo marcado, o bien la falta de recubrimiento de la armadura, como en el caso que vemos acá. Acá prácticamente no tenemos recubrimiento. Estos paneles quemados, como mostraba algún grupo, el exceso de agua de exudación, panel mal tapado y panel mal curado, el curado inadecuado, y acá vemos como en el desmolde el nervio ha quedado atrapado a lo mejor en el molde, y bueno, acá vemos fisuras que pueden haber sido por problemas del curado. Estos son fisuras en la parte de un panel, en la parte que se ve, la parte visible de un panel de cerramiento picacetonado. Estas son fisuras, e indudablemente fisuras por la compactación de hormigón, atrevimientos que pueden haber sido en el momento del desmolde. Esto es el mismo panel que yo les mostré, que el nervio había quedado atrapado en el molde, y que a lo mejor después, durante el transporte, el hormigón que ha quedado inadecuadamente curado, con poca resistencia, ha sufrido ese desprendimiento, y después repara este desmolde, este nervio en obra es bastante complicado, y esto genera tiempos y costos que muchas veces no están previstos. El tema de uniones, acá esta unión diseño acá lo vemos que indudablemente se ve una mala terminación de la unión, pero también eso obedece a que la longitud de los pies son distintas. Acá vemos el excesivo separación, pero vemos fisuras, y la falta de perpendicularidad en las caras, el exceso de separación de las uniones. Entonces es un problema de diseño de las uniones, es un problema de un mal replanteo de esa pieza, o bien que durante el montaje se haya seleccionado la pieza inadecuada, no ha tenido identificación tal vez, y se la ha montado en un lugar inadecuado.
las uniones con distintas separaciones, todo lo que sea cañería, todo lo que sea cañería que no ha sido concebido desde el diseño inicial, y después se perforan los elementos, las faltas de mantenimiento, fluorescencias y falta de mantenimiento, como lo vemos acá. Bueno, y la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Estamos intentando que ustedes, desde los prácticos, puedan identificar en qué parte del proceso productivo hubo una falla ligada a una mala realización de la actividad o a una falta de control. Vamos a volver a este tema, pero fíjense, las normas europeas, las normas españolas, esta norma española, concretamente la 13.369, habla de las reglas comunes y hace énfasis a lo que ustedes ven acá, de qué tipo de controles se deben realizar en los materiales, ¿sí?, en la elaboración del hormigón, en el producto terminado, y hasta qué tipo de inspecciones puede haber en función de que yo tengo asegurado mis procesos. Pero fíjense en que esta norma hace referencia también a con qué voy a realizar esos controles. Entonces, también tengo que tener asegurado que, por ejemplo, para medir la resistencia del hormigón, tengo que tener controlada el equipo de ensayo de resistencia. Si yo voy a controlar las dosificaciones del hormigón, bueno, ¿cómo controlo yo el equipo de pesaje, estas balanzas para cemento, para aire o para agua? ¿Con qué voy a medir las dimensiones de las piezas, el producto terminado o al inicio cuando hago el replanteo del molde? Cuando haga el control del proceso de curado, ¿con qué mido temperaturas y humedad? Entonces, es tan importante los controles durante el proceso de aquellos puntos y características más importantes, como también el control de los instrumentos con los cuales voy a hacer esas mediciones. Algo muy sencillo que se suele hacer es este plan de control, donde yo resumo los controles que voy a realizar. Acá tengo un histograma donde ustedes ven el control de la materia prima, de los elementos premoldeados, controles en los aceros, controles en los insumos para el hormigón y controles de los varios, como los premarcos, como las chapas plegadas para los insertos. Describir qué tipo de control se hace. Muchos controles son documentales. ¿Por qué documentales? Verifico el certificado que me da el fabricante de la aptitud de ese material. Puedo también tener controles dimensionales, sobre todo en todo lo que sea armaduras, barras, cordones, mallas. Hacer una inspección visual de los áridos, por ejemplo, para visualmente, rápidamente verificar la limpieza del árido, verificar rápidamente si hay exceso de pasante tamiz 200 o hay otro tipo de impurezas, suciedades sobre todo. Acá en los premarcos, chapas plegadas, es básicamente una inspección documental y dimensional de lo que el fabricante me entrega juntamente con los elementos. Es importante establecer quién realice ese control y si hay algún tipo de instructivo o algún tipo de registro donde me determine correctamente cómo realizar ese tipo de control. Sobre todo, no nos olvidemos que en los áridos realizamos controles de granulometría, tamaño máximo, pasante también 200, una serie de controles que están establecidos según de dónde está localizada la cantera donde proviene el material. Entonces, en función del proveedor, establecer con instructivos cómo realizar esos tipos de ensayos. Otro control importantísimo, dijimos,
toda la preparación de la armadura, donde es importantísimo controlar diámetros y el lugar correcto donde debe estar ubicada cada armadura, y dejar en una lista de chequeo quién realizó ese control y qué armaduras fueron las que fueron controladas. Todo lo que sea insertos y preparación molde, esto de detectar justamente que el molde tiene algún tipo de pérdida y esa pérdida me genera diferencias de coloraciones o esas rebabas o deformaciones como algún grupo mostró. Y lo importante que antes de colocar la armadura en el molde, el supervisor dé el ok de que ese molde está en condiciones. El armado de la pieza, para poder verificar antes de colocar la armadura en la pieza, verificar las posiciones, las cantidades de insertos, todo lo que viene adosado a la armadura y que se trae de la zona de armado. La preparación del hormigón, dijimos en la reunión pasada que podemos medir en el hormigón en estado fresco los asentamientos, los pesos unitarios, para ver si la dosificación es más o menos acorde a lo que hemos proyectado. Importantísimo la colocación del hormigón en las piezas, entonces ver cómo se termina la pieza y verificar el tapado correcto de las piezas. Del curado a vapor hablamos bastante, importantísimo el control de las temperaturas y los tiempos, sobre todo. Y después en el desmolde, bueno, previo verificar la resistencia una vez que la pieza ha sido curada con vapor. Antes de llevar al acopio, ver defectos de terminación, y cuando estoy ya por cargar, bueno, verificar la identificación de las piezas, es importantísimo, no puede ir una pieza a obra sin que esté identificado. Entonces, como para ir cerrando, ¿no?, todas estas causas que ustedes empiezan a identificar en los elementos de obras que ya están terminadas hace mucho tiempo, fíjense en la importancia que tiene este documento que sintetiza qué controles tengo que hacer, dónde voy a dejar el registro de ese control y quién es el responsable de controlar y por ende quién es el responsable de liberar esas piezas para garantizar que no se produzca ya en la obra terminada los defectos que ustedes están relevando. Este plan de control es algo que las normativas, sobre todo europeas, recomiendan, pero en aquellos fabricantes, acá vemos un fabricante de paneles arquitectónicos, donde tiene todo un documento donde explica detalladamente qué tipo de controles se hace durante a la liberación a la obra, pero bueno, esto que decíamos, ¿no? Bueno, ¿con qué controlo? Los laboratorios, puede ser un laboratorio externo o un laboratorio interno. Entonces tienen determinado esta fábrica en este plan de control de calidad, no solo para demostrar internamente a dónde hay que prestar atención, sino para que ustedes como responsables de una obra y futuros clientes, por ejemplo, de esta empresa, tengan la garantía de que el fabricante, durante sus procesos de fabricación, tiene establecido en toda la organización responsables, controles y tareas para poder garantizar que la pieza, una vez que está puesta, no va a tener los defectos que ustedes están encontrando. Esto comúnmente es un plan de control de calidad
y es un documento importantísimo para poder asegurar de que justamente vamos a evitar esos inconvenientes asegurando el proceso constructivo. ¿Alguien quiere establecer algún tipo de comentario? Para poder cerrar cómo deben ser realizados esta prevención de los defectos que ustedes enojan. Sí, profe, se entiende. Bueno, me gustaría entonces hacer una breve síntesis de que, bueno, ustedes vieron de que el hormigón en sí mismo, sobre todo cuando intentamos dar terminaciones lisas, el hormigón en sí mismo tiene la particularidad de que a medida que comienza el proceso de fragua y endurecimiento, los procesos de hidratación del cemento hace que se generen fisuras de retracción y uno dice, ¿cómo disimulamos esto? Bueno, hay un tipo de hormigón que se denomina hormigón tectónico y lo que se intenta en este tipo de hormigón arquitectónico de alguna manera es disimular defectos, efectos que sabemos que son inherentes al hormigón. Este tipo de hormigón arquitectónico se utiliza fundamentalmente en los paneles de cerramiento, ¿sí? Como ustedes ven en la filmina, lo define como un hormigón especial porque hay alguna característica, sobre todo puede ser en los áridos o en los tipos de cemento que se utilice o un hormigón convencional, en donde con distintas formas, con distintas texturas, con colores, le da una apariencia arquitectónica y un acabado distinto del que estamos acostumbrados a ver. Pregunto, y vamos a dejar de compartir. ¿Algún grupo fue a la Ciudad de las Artes? ¿Había algún grupo que iba a ir a Ciudad de las Artes, puede ser? Yo tengo el grupo 16 que iba a ir a Ciudad de las Artes. Sí, profe, el jueves tenemos que ir. ¿Cómo? El jueves tenemos que ir, que está la arquitecta. A ustedes les voy a encargar sobre todo que se fijen bien en los paneles de piedra lavada, que es lo que vamos a ver un poco a continuación. Bueno. En esos paneles justamente se ha contribuido a darle una terminación distinta, y esa terminación distinta hace que muchos de los defectos se puedan disimular a partir de concebir una terminación distinta a la que normalmente estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo se realizan estos distintos tipos de acabado para dar una terminación distinta? Bueno, una de las maneras es mediante formas distintas, lo logramos con moldes y con los encofrados, dar una textura que me permita justamente evitar la terminación lisa, y eso se logra colocando en los moldes forros texturados, es decir, que tiene una terminación con algún tipo de rugosidad o algún tipo de formas, y esto hace que se disimulen estas fisuras que nosotros vemos muchas veces en los paneles de cerramiento. Y lo que les mencionaba recién al grupo 16 que va a ir a Ciudad de las Artes, esto de ver la piedra del hormigón, que muchas veces no es el hormigón convencional, sino que es un hormigón especial,
que se coloca, que el hormigón que va a estar en contacto con el molde. Posteriormente se lava ese hormigón, se descubre la piedra, entonces ese tipo de textura de piedra lavada le da una terminación y un acabado distinto. Y bueno, se logra una terminación que es bastante interesante. Y bien, podemos lograr acabados distintos con colores. A ver, con la piedra lavada nosotros en los agregados podemos justamente obtener coloraciones distintas, porque el hormigón en contacto con el molde lo podemos hacer con agregados que tengan ciertas coloraciones distintas a las que estamos acostumbrados a ver en el hormigón convencional. En la zona Camino Altagracia, ahí hay había dos empresas, ya no sé en estos momentos, que tienen agregados de coloraciones realmente muy, muy bonitas. Son calcáreos que se los utilizan básicamente para pinturas, pero también se pueden obtener agregados de distintas coloraciones que se los utilizan acá sí, para hormigones especiales, sobre todo si voy a utilizar la técnica de piedra lavada. O bien puedo utilizar cementos blancos o cementos grises comunes que con el agregado de pigmento puede obtener en la matriz del hormigón coloraciones distintas, y eso hace que la terminación de esos paneles tenga una particularidad, que no se vea gris y que se ponga de manifiestos manchas como la que ustedes han visto. Estos acabados los podemos obtener durante el proceso de colado, que es la mayoría de lo que vamos a ver ahora, o bien se los puede obtener ya cuando la pieza ha sido desmoldada y cuando la pieza está prácticamente en condiciones de ser llevada al acopio posterior ya a la etapa de colado del hormigón. Entonces son las dos instancias en donde puedo obtener estos distintos tipos de acabado. Formas logradas con los moldes. Esto es medio loco, observan, estos son paneles de cerramiento donde el molde tiene estos aditamentos que logra poder tener estas formas bastante abiertas. Obviamente que para poder obtener paneles que me copien estas distintas formas, los hormigones tienen que ser plásticos y cohesivos. ¿Qué significa esto? No implica que sea un hormigón con mucho asentamiento. No se olviden de que el hormigón con un gran asentamiento producido por solamente una mayor relación agua-cemento me trae la consecuencia de tener excesiva agua de exudación, y eso ustedes han visto que después en la terminación final no es muy buena. Entonces, hormigones plásticos y cohesivos fundamentalmente se lo logra con aditivos, donde me den la posibilidad de obtener justamente una mayor trabajabilidad del hormigón sin el agregado de la excesiva agua. Pero para obtener estas formas tan diversas, que se logra fundamentalmente con las distintas tipologías de moldes, no puedo olvidarme de que los moldes tienen que ser rígidos, tienen que ser fáciles de manejar, tienen que ser versátiles y durables. Entonces por ahí le estoy pidiendo mucho. Y a lo mejor este tipo de moldes donde realice estas tipologías de terminaciones lo puedo usar para un tipo de obra y después a lo mejor no lo voy a utilizar más, con lo cual que sea versátil y durable muchas veces no voy a conseguir, pero sí voy a lograr una obra que tenga una impronta arquitectónica bastante particular. Y a lo mejor el dueño de la obra pretende que
esa impronta se la dé solamente a esa obra, a ese edificio, y que después eso no se vuelva a repetir. Entonces, a lo mejor esta característica de durable y versátil no la voy a poder obtener como una propiedad a lo largo de toda la producción. Acá vemos un panel de cerramiento donde básicamente me va a dar una terminación arquitectónica y vemos que, bueno, tiene características de diseño muy particulares y esto se logra desde la forma que yo le dé al molde para poder lograr esa superficie bien abierta. Acá vemos algo muy sencillo que le puedo hacer al molde, que me puede permitir lograr estas formas que acá las vemos rectangulares, pero le podemos dar una forma trapezoidal o lo que ustedes quieran, y lograr dentro del panel de cerramiento algún tipo de aberturas que le dé cierto movimiento a esos paneles y una terminación distinta de lo que estamos acostumbrados a ver. Fíjense, estos paneles de cerramiento, el nervio en el molde tiene una forma particular, pero las losas, fíjense lo que les han colocado en el molde, algún tipo le han soldado o con madera o con material metálico, algún tipo de elemento para conseguir justamente al final este tipo de formas. Y esto se consigue previo a la etapa de colado en el molde, colocando elementos para que el hormigón copie esas formas y me den esta terminación que es algo distinto de lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente. Pero fíjense que terminación arquitectónica interesante, en donde si bien, bueno, hay muchos elementos de cerramiento, pero le estamos dando una terminación totalmente distinta y un movimiento a la fachada, en donde ustedes lo que han visto obviamente no copia para nada lo que estamos viendo acá en la figura. Vimos entonces, previo a la etapa de colado, agregándole a los moldes algún tipo de alimento para lograr superficies con formas y con terminaciones distintas. Otra manera de conseguir una pieza arquitectónicamente terminada distinta es colocando en los moldes estos forros texturados donde le da una terminación con ciertas rugosidades o ciertas formas. Esto se refiere a los forros texturados. Y después vamos a ver que podemos obtener rugosidades dando cierta exposición al árido fino o al árido grueso, o bien, cuando la pieza ya está terminada, con herramientas lograr por decirlo de una manera muy sencilla, el descascaramiento de la lechada de cemento y poniendo en evidencia ya sea la piedra o la arena y darle una rugosidad distinta. Este tipo de texturas, ¿de qué depende? Y bueno, depende muchísimo y yo creo que lo más importante es la superficie, el tamaño de ese panel de cerramiento, desde dónde se va a ver. No es lo mismo un panel de cerramiento como vamos a ver, de un teatro donde la distancia de visibilidad es muy pequeña, ¿sí? Puede ser que el área sea muy grande y la distancia muy lejos, paneles que se utilizan, por ejemplo, como muros de sostenimientos o bien paneles de cerramiento que me delimiten un barrio, y cómo la luz, y esto es muy importante, la orientación que tenga la construcción y cómo la luz va a incidir en ese tipo de texturas para que se pongan de manifiesto o no, en función de cómo la luz incide y la distancia de visibilidad es importante para ver si, bueno, es una textura importante como la que ustedes están viendo acá. Fíjense, estos son
forros texturados, forros elaborados con una mezcla de elastómeros, que ya lo vamos a ver en detalle, que se colocan en el molde antes de colocar el hormigón con ciertas características, sobre todo de cantidad de finos y características de trabajabilidad del hormigón, ¿eh? Y el hormigón, como copia todo, nosotros ahí, ustedes en el práctico han visto cómo copia los defectos. Acá, en vez de copiar los defectos, vemos cómo copia esta textura y el panel nos queda con esta terminación. Bueno, realmente es una terminación arquitectónicamente muy interesante, que le da un nivel de terminación totalmente distinto de lo que estamos acostumbrados. Este es otro ejemplo, fíjense en esta textura. Obviamente estos paneles, bueno, tienen que tener mucha importancia de cómo la luz incide sobre estos paneles para ver cómo se refleja la luz, y sobre todo la distancia de visibilidad es bastante importante. Entonces estos forros texturados tienen, bueno, el fabricante ofrece muchísimas texturas con las dimensiones que ustedes ven acá. Hay muchísimos donde puedo elegir qué tipo de texturas, y ustedes ven estas texturas cómo se transmiten a los paneles, y esos paneles, este es el ejemplo que veíamos en el inicio, estos son muros de cerramientos donde la distancia de visibilidad no es tan próxima, porque esto lo vemos desde una ruta, pero fíjense el acabado y el diseño que tienen esas formas, lo interesante que se ve desde el punto de vista arquitectónico. Esto es el muro de sostenimiento de un puente. Fíjense, los que han visto estas escamas que mencionan ahí en la zona de Malvinas, Argentina, bueno, fíjense lo distinto que sería si esas escamas tienen algún tipo de terminación como la que estamos viendo acá. Acá también vemos justamente, esto es para dividir un ferrocarril. Bueno, fíjense en esta terminación, qué interesante y qué acabado distinto que se le da. Esto es todo un muro que divide un barrio, con formas y con texturas distintas. Y esto es un edificio donde estos paneles son netamente arquitectónicos, no son paneles ni estructurales, pero sí me tapan una fachada, y estos paneles tienen distintas rugosidades y le da un movimiento a la fachada que permite ocultar cualquier defecto de lo que ustedes han visto. Estos también son paneles de cerramiento, y fíjense que copia adoquines. Esto es una textura mucho más suave. Acá vemos de que prácticamente lo que copia es madera. Y bueno, acá vemos que la distancia de visibilidad es muy pequeña, y la luz del sol es bastante importante, y por lo tanto, por más que sea muy suave la textura, podemos observar perfectamente que hay un acabado distinto. Y el detalle es que este acabado distinto disimula fisuras, oquedades, porosidades. Entonces es una manera de poder disimular defectos que son inherentes, amigo. ¿Cómo se logran estas texturas? Fíjense, acá vemos la preparación de la textura a partir de estos baldecitos que ustedes ven acá. Son resinas sintéticas. Por lo general se mezclan dos tipos de componentes, y cuando ese componente se mezcla, se logra esta mezcla que es como una goma, como un elastómero que cuando se endurece, copia la superficie que nosotros queremos imitar. En este caso, bueno, es medio loco, ¿no? Pero, ¿qué quiere copiar? Bueno, la superficie de una playa,
esas ondulaciones. Entonces se mezclan los dos componentes, que son dos resinas sintéticas. Esos componentes son mezclados, son líquidos, y esto se endurece y genera una goma, un elastómero, que es lo que ustedes han visto en las filminas anteriores. Este tipo de molde es lo que me permite obtener estos paneles de cerramiento con esta terminación. Simula la arena onduladita cuando el agua va y viene. Y fíjense la particularidad, ¿no? Acá la distancia de visibilidad es muy pequeña, entonces esta textura es una textura suave, donde además vemos que podemos darles efectos de iluminación. Realmente hace un acabado que es arquitectónicamente muy interesante y muy adecuado para este tipo de uso. Entonces, claro, nosotros por ahí nos quedamos con el silo de Palmar, donde ¿qué me va a preocupar a mí la terminación si lo que estoy almacenando es tierra? Pero ahí el grupo hizo una salvedad de que Palmar es bueno, en minoría de acciones es del grupo de Astori, y desde la calle se veía una terminación muy mala. Bueno, muy mala propaganda, pero no es lo mismo que un panel de este tipo, donde justamente sea una sala de cine, una sala de teatro, donde acá sí la terminación es muy importante. Entonces vemos cómo a partir de la fabricación de estas texturas, yo esto lo puedo comprar perfectamente, y bueno, la imaginación da para poder fabricar este tipo de texturas, en donde vemos que pueden generar acabados que son muy apropiados para el destino que se le está dando en este caso. Otra forma, por ejemplo, es esta, donde comúnmente vemos paneles, sobre todo en viviendas, que simulan ladrillo visto, que son paneles de hormigón. ¿Y cómo se fabrican estas texturas? Bueno, simulando en el encofrado, simulando un ladrillo a la vista. Le coloco justamente estas dos resinas, como hemos visto en las filminas anteriores. Cuando esas resinas endurecen, me queda conformado esa textura que se la coloca en el molde, se vierte el hormigón y posteriormente puedo obtener esta terminación donde se disimula porosidades, fisuras. Lo que sí, bueno, es importantísimo el tema del desmoldante para que no me genere manchas, y en este caso es probable de que los paneles hayan sido pintados. El exceso o la calidad del desmoldante muchas veces hace que sea poder pintarlo posteriormente para que me quede como estamos viendo en esta terminación. Esta es una obra similar a la que ustedes pueden haber visto, en donde acá lo único que se le ha hecho a estos paneles de cerramiento tipo PIP es en la losa colocar una textura para que le dé una cierta rugosidad, nada más que eso. Pero fíjense, dándole un color distinto a la losa y nervios bien determinados, sin ningún tipo de golpes, sin ningún tipo de oquedades. La terminación que se puede lograr muy distinta, a lo mejor a lo que ustedes han visto en las obras que han relevado. ¿Se entiende más o menos lo que estamos viendo? ¿Hay algún aporte, alguna consulta, algo que quieran agregar? Profe, por ejemplo, esa placa como la de la arena, eso se tiene que hacer con una armadura determinada, o por ejemplo una malla cima, para que asegure
que la contracción y todo eso no genere fisuras. A ver, ayúdame, ¿en cuál Por filmina te ejemplo, estás refiriendo? la A ver, que espérate, hizo la de la contame. playa, la de la arena, y después dio la terminación, o sea, Bien. eso se incluye con armadura, debería tener por lo menos una No, malla encima, ¿o acá no? lo único que está haciendo es Claro, fabricar, la textura, pero en el fabricar esta textura, ¿sí? claro, Después, pero eso se coloca en el molde y el hormigón superficial copia esa textura. claro, pero por ejemplo esa placa debería tener una armadura mínima de, o sea, Sí, de acero. entonces acá vemos que el hormigón que está en contacto con el molde es un hormigón especial. Ese hormigón especial tiene determinado espesor que está dado en función del tipo de, justamente, del tipo de textura que tengo. Uh-huh. Una vez que el hormigón este especial cubre esa textura, ahí sí coloco la armadura con los separadores, igual que lo que vimos en la reunión pasada. Entonces acá Y vemos cómo hay una parte de hormigón que es el especial, que es el que está en contacto con la textura. Cuando ese hormigón tiene cierta resistencia, comienzo a armar el panel de cerramiento como vimos en la reunión pasada, con la armadura Y correspondiente. claro, no. En este caso, por ejemplo, es una armadura de que se calcula, obviamente, ¿no? O es mínima. Por Claro. supuesto, con todas las características como vimos en la reunión pasada. ¿Se entiende? Entonces Sí, vemos profe. muchas veces que tenemos que, obviamente el proceso productivo es distinto, ¿sí? Pero las terminaciones que logramos es totalmente distinto a lo que ustedes por lo menos han relevado en sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Acá no es tan complicado porque es solamente una rugosidad en la losa, pero bueno, el hormigón que está en contacto con esa rugosidad tiene que ser un hormigón con bastante contenido fino, que tenga una trabajabilidad muy grande, entonces es importante el agregado de aditivos. Entonces, después que ese hormigón, que es especial, ha cubierto esa textura y cuando ya tiene cierta resistencia, armo el panel como un panel convencional. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que bueno, cuando yo vendo, la pieza tiene esta textura y le da una terminación y un acabado totalmente distinto. ¿Correcto? Sí, profe. Bien, Profe, ¿y digamos, sí. el recubrimiento del panel, cómo es prefabricado también? Ahí no te entendí. ¿El recubrimiento de qué? Del panel. ¿Qué panel? Discúlpame, no te El, entiendo. El El centro panel. cívico se refiere, me parece. Ah, es ¿El recubrimiento de qué cosa? Del de la centro obra cívico. del centro cívico que le Ah, llaman el panel. bien, la obra del centro cívico. Eso es muy probable, bueno, desconozco, pero es muy probable que haya sido, como ustedes han visto, son piezas sueltas, ¿sí? Que, como las que ustedes vieron acá, Profe, sí, yo tenía entendido que eso era autocompactable. bien, y es muy probable que hayan sido piezas, partes sueltas, que haya permitido justamente con un hormigón autocompactable haber logrado esas tipologías y esas formas. ¿Correcto? perfecto. Gracias, profe. Fíjense, estos paneles están adosados a la fachada, son eminentemente arquitectónicos, entonces podemos lograr en una obra determinada colocar esos paneles a modo de justamente darle solamente a la fachada algún tipo de terminación distinta de la que ustedes han visto, pero siempre desde el concepto de lo prefabricado, ¿estamos? No de piezas elaboradas in situ. Bueno, los que vayan a Ciudad de las Artes van a ver paneles que tienen árido
expuesto lo que comúnmente se denomina paneles con piedra lavada. ¿Dónde estamos acostumbrados a verlos? Estamos acostumbrados a verlos en baldosas, ¿sí? Pero el sistema este de la exposición del árido es muy interesante realizarlo sobre paneles prefabricados de cerramiento. ¿Qué particularidad tienen estos paneles? Bueno, que la exposición del árido se lo hace una vez que el hormigón ha endurecido. ¿Cómo se lo fabrica esto? Bueno, en la superficie del molde se coloca un aditivo que es un endurecedor superficial de fragüe, donde lo que hace es que el hormigón en contacto con ese producto superficialmente no fragüe, como el resto del hormigón de la pieza. Entonces es importante que el hormigón que esté en contacto con la superficie del molde tenga el árido con las características que nosotros querramos que queden a la vista una vez que la pieza esté fraguada, que la desmoldo y que después expongo el árido lavando y cepillando ese hormigón. El producto que le he colocado permite arrastrar esa lechada de cemento y exponer en el nivel que yo desee el árido. Puede ser una exposición como la que ustedes ven acá, bastante elevada, o una exposición donde prácticamente vea la forma del árido, pero el árido no esté tan expuesto, y le voy dando en función del tamaño del árido y del tipo de árido la terminación que necesite y que haya sido pactada previamente con el dueño de la obra. Entonces es importantísimo que los que vayan a Ciudad de las Artes saquen fotos y nos muestren cómo los defectos de terminación pueden ser disimulados o no, a partir de este tipo de texturas que se logran ya cuando la pieza está terminada. Otra manera de darle una terminación es a partir de proyectar esto granalla a presión, se va sacando la capa superficial de cemento, poniendo en relieve o la arena o el árido. Entonces queda al descubierto el árido que está en contacto con el molde, que puede ser el árido convencional que utilicemos para el hormigón, o puede ser justamente en la zona que está en contacto con el molde, pongamos un hormigón con un árido con cierta coloración o con ciertas características especiales, que es lo que nosotros intentamos que quede a la vista. Con el granallado se pueden dar diversidades de formas y de exposiciones que podemos lograr darle terminaciones como las que ustedes están viendo acá. En nuestro medio esto no se realiza, sí se realiza el tema de la piedra lavada. Esto no se utiliza mucho, sobre todo porque es el polvillo que se levanta durante el granallado es bastante perjudicial sobre todo para la salud. Esto sí se realiza, que es el pulido, que es lo que vemos en los pisos industriales. Justamente lo que se hace en los pisos industriales, cuando el hormigón ya fraguado, con una herramienta se desprende milímetros y se logra esta terminación que simula justamente un granito pulido. Esto también se puede realizar en paneles prefabricados, donde muchas veces no se ve esta super terminación similar a la de un granito, pero sí se puede lograr un alisado dentro del hormigón que le da una terminación bastante pulida al hormigón.
Esto acá no se realiza, pero sí se le da estas pulidas donde podemos ver superficies mucho mejor terminadas que lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, hormigón en relieve, donde lo logramos colocando en el molde y colocando determinados tipos de hormigones para poder obtener estos relieves distintos. Y lo que mencionamos de obtener una terminación distinta a partir del color, acá vemos cómo podemos conseguir colores a partir de los colores del árido y a partir de la exposición del árido. O bien agregando a la matriz cementicia pigmentos, donde en función del porcentaje de pigmentos puedo obtener distinta coloración de la matriz cementicia. Pero cuidado, ¿qué tipo de pigmentos se pueden utilizar? Fundamentalmente pigmentos que sean industriales. Entonces el fabricante me da, por lo general, una carta de colores, donde en función del color y del porcentaje de pigmento, siempre referido a la cantidad de cemento, puedo obtener coloraciones distintas. Pero esto está fundamentalmente ligado al tipo de cemento que usted esté utilizando. No es lo mismo utilizar un cemento blanco, ¿sí?, y utilizar un cemento común, y asimismo usando un cemento común, en función de quién sea el fabricante, voy a obtener distinto comportamiento de los pigmentos a medida que incorpore porcentajes. Por eso ustedes van a ver, si el día de mañana trabajan con pigmentos, el fabricante siempre les dice que esa carta de colores es a modo de una aproximación, pero siempre hay que hacer pruebas del cemento que ustedes estén utilizando. Hay pruebas para ver justamente la coloración que ustedes van a obtener. Es interesante que en función del color voy a obtener una intensidad de ese color, pero llega un momento que por más que agregue más cantidad de pigmento, siempre referido a la cantidad de cemento, el color, la intensidad del color no va a cambiar. Ahí es donde decimos que se produce la saturación del color, porque por más que agregue, en función del tipo de cemento, por más que agregue pigmento, el color no va a tener más intensidad. Entonces, esta curva es importante que cada uno la calibre, si somos fabricantes de estos paneles de cerramiento con colores, que la calibremos en función del tipo de cemento que estemos utilizando. No tenemos que perder de vista que a medida que agregamos los pigmentos, varía a una misma relación agua-cemento, varía la consistencia, ¿sí? Y eso vemos, la consistencia y el asentamiento, y esa consistencia y asentamiento me va a incidir en la trabajabilidad del hormigón, porque acá he mantenido constante la relación agua-cemento. Pero si yo voy justamente teniendo en cuenta cómo el pigmento, que es fino, similar al cemento, me genera una demanda adicional de agua, bueno, cada pigmento tiene una determinada demanda adicional de agua y eso hace que esa demanda adicional de agua me traiga aparejadas, distintos tipos de resistencia, es decir, que tengo que medir cómo a partir de esta demanda adicional de agua puedo tener variaciones en la resistencia de ese hormigón. Por eso es que siempre, bueno, no siempre, en nuestro medio más que nada, cuando usamos pigmentos solamente en la parte
del hormigón que va a quedar a la vista. Por eso es que hacemos el proceso de fabricación en 2 etapas. Un hormigón especial que va a estar en contacto con el molde, que va a estar justamente después visible, con la pigmentación y las características especiales, y otro hormigón que va a ser el hormigón convencional, que es el que le va a dar la resistencia a la pieza en sí misma. ¿Por qué? Porque, bueno, para nosotros es muy costoso la utilización de pigmentos para utilizarlo en toda la masa de hormigón. A no ser que sean pequeñas piezas donde, bueno, los que estén viendo justamente las escamas de los puentes, de los muros de sostenimiento de los puentes, a lo mejor pensando en pequeñas piezas donde no es necesaria tanta resistencia, es posible elaborar todo ese hormigón, toda esa pieza, con este tipo de pigmentos que me pigmente toda la masa, pero por eso es muy costoso. Entonces solamente la parte que va a estar a la vista, un pequeño espesor, eso es lo que se pigmenta, o se le coloca un árido especial, o se le coloca un aditivo especial. ¿Alguna apreciación, alguna duda, alguna consideración? Lo que quiero que vean es que hay maneras de poder disimular. Naturalmente trae aparejado el hormigón dentro de los procesos de endurecimiento y fragua. Con las texturas, con las formas, con los pigmentos, con los áridos, hay maneras de poder lograr mejores terminaciones y no lo que ustedes han relevado en las obras que han visitado. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Bueno, los dejo que se tomen unos 10, 15 minutitos para ver qué dudas o qué consultas hay. Nos vemos a las 5 menos cuarto, ¿sí? Bueno, 5 menos 10, para ver qué dudas tienen en relación a esto que hemos visto